esta bella noche, Padre, para glorificarte, alabarte y adorarte junto con tu amado Hijo Jesucristo y tu Espíritu Santo. Para darte gracias, Padre, ¿no?, por esta nueva oportunidad que tenemos de reunirnos alrededor de tu palabra. Y te damos muchas gracias por ello, Padre. Y te pido que esta noche que nuestro maestro que vaya a dar la enseñanza le llene de sabiduría para que puedas hablar tu palabra con denuedo, Padre. Y para que nosotros, los que vamos a recibir esa enseñanza, la podamos recibir con toda sabiduría y la podamos llevar a lo más profundo de nuestro corazón, Padre. Gracias, Padre, por todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Vicky, también quisieras orar, por favor, por lo que haya en tu corazón. ¿Me escuchan? Sí, Vicky, sí, señora. Padre, gracias. No, no se te está escuchando. ¿Nada? Ya, ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Ah, bueno. Sí, señor, ahora sí. Bueno, amadísimo Padre, te doy gracias en esta noche, Padre bendito, por estar aquí reunidos con mis hermanos en Cristo, por poder comunar, por poder compartir esta palabra, estas verdades tan maravillosas que tú dejaste disponibles para nosotros, Señor. Llena nuestro espíritu con el tuyo, Padre, para que estemos alineados, para que estemos conectados y que toda esta sabiduría que nos van a ofrecer ahorita, este pedacito de palabras verdaderas, se arraiguen en nuestros corazones para que podamos tener una vida plena en ti, Señor. Te elevo esta oración, Padre, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Vicky. Bueno, muy bien. Es un momento muy especial y bueno, entonces los voy a dejar con nuestra maestra de esta noche, Sarita. Abre micrófono. Buenas noches. Acá les voy entonces a compartir pantalla. Me dicen si ven la presentación. Sí, nenita. Ok. Sí. Bueno, entonces la semana pasada hicimos un expandido, no es un extendido, sino un expandido. Acá yo escribí extendido. Del versículo 1:1-2, ¿cierto? Que era Pablo, un mensajero, embajador y enviado, perdón, Efesios 1:1. Pablo, un mensajero, embajador y enviado de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que existen, todos ousin y fieles en Cristo Jesús. Sí, esto fue la primera parte en donde quedamos ayer, la vez pasada. Y hoy vamos a continuar revisando una parte muy corta, que es la gracia. Gracia sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que es el segundo versículo de Primera de Efesios. Entonces, acá Welsh realmente no ahonda, porque él va a ahondar en la gracia mucho más adelante. Entonces, gracia es charis, dice que es gracia, se deriva de chairo, que es regocijarse, y tan solo el uso en el Nuevo Testamento conlleva ese inmerecido favor, que no puede ser afectado por el pecado. Estas tres cosas son maravillosas y es realmente fantástico que nosotros conozcamos esto, porque esa gracia no puede ser afectada por el pecado, es decir, que no hay culpa o no hay condenación en ninguna cosa que haga el hombre natural o que nos quiera condenar a hacer, ¿sí? O que nos condene en nuestra condición. No puede ser influenciado por acepción de personas. Es decir, que no existe para Dios no existe más que nadie, simplemente todos somos iguales y esta acepción de personas pues la hace la religión.
que es donde prácticamente opera un poco la idolatría, como aquellos grandes pastores o jefes de iglesia o el mismo Papa, ¿no? No se basa tampoco en las obras o sobre las obras. Esta es una gracia infinita, es solo la gloria del Evangelio de Dios, ¿sí? La palabra gracia aparece tanto en el saludo inicial como en la bendición final de este libro de Efesios, y además aparece 12 veces en total en la epístola, y la palabra gracia más adelante Pablo la va a abordar de una forma mucho más profunda, perdón, Pablo no, Welsh. Y acá Welsh lo que trata de hacer es ver, digamos, cómo en la antigüedad, en las cartas antiguas, cuando se enviaban las cartas, pues los saludos y las despedidas eran prácticamente más largas que en sí el cuerpo de la carta. Entonces está más sobre ese contexto que en ahondar realmente en la palabra gracia. Pero muy importante tener en cuenta estas tres características para que no exista absolutamente ningún tipo de condenación en nosotros, ni dejarnos condenar por otros, ni por cosas buenas, ni, bueno, eso no, digamos, no permitir la alabanza a la carne, ¿sí? O sea, es decir, ay, que tan chévere eres, que por ti, que por nada, ni tampoco ni a lo negativo ni a lo positivo, porque eso hace que nosotros tengamos más, estemos más asentados, más aterrizados en lo que es realmente el Cristo que habita en nosotros. Welch habla de dos personas que se llaman Disman y Milligan, ¿sí? Y dice que dan varios ejemplos de las cartas ordinarias, donde el saludo formal comienza y la despedida formal finaliza la carta, ¿sí? Algunas veces estos saludos ocupaban más espacio que el propio mensaje. Y el comentario de Milligan sobre esta característica para Welch fue muy interesante y lo incluyó dentro de este estudio del libro de Efesios. Y dice así, dice, sus autores, tanto si escribían de su propia mano o debido a su analfabetismo, confiaban en los profesionales servicios de algún escribano. Y estos eran por regla común inclinados a exponer el tema lo más breve y conciso posible, al tiempo que las largas introducciones y saludos finales con sus recurrentes formalidades y estereotipadas frases producía un efecto general de monotonía, o sea, explicando cómo es que se usaban estos saludos y estas despedidas en las cartas antiguas. Pero Pablo, sin ofender la decencia al uso de la época, no se extiende demasiado con saludos y despedidas en sus cartas y escoge bajo la guía inspirada de Dios dos palabras que expresarían no solamente un saludo convencional, sino que además llegaría a tocar el corazón sensibilizando al lector, ¿sí? Y recordemos que estas cartas ante todo son, por supuesto, inspiración divina, por tanto es la palabra viva y eficaz. Entonces solamente que Welch hace como esta comparación con las cartas de la época para analizar un poco este saludo que hace Pablo: de gracia sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces él habla de las dos palabras que expresarían no solamente un saludo convencional, sino además que tocaría el corazón de estos creyentes en la ciudad de Éfeso. Entonces dice, puesto que charis, o sea, gracia, era el saludo más caluroso que podía haber para el griego, y paz era el saludo más solemne del judío. Aquí el apóstol combina ambas partes, y esa, en efecto, es la tal gloriosa doctrina que enseña. Entonces, hasta aquí hacemos un pequeño cierre de la parte de saludación o la parte del saludo de esta epístola de Efesios, que están en 1:1-2, y pues ya lo vimos toda esa parte, y ahora entonces nos vamos a adentrar a la habitación, a la primera habitación de esta gran casa, ¿cierto? La habitación de los registros o documentos legales, ¿sí? Que es la habitación de la manumisión. Entonces acordémonos que Welch hace esta analogía de una casa con dos partes, una doctrinal y una práctica,
Y pues así se le inspiró Dios. Yo pienso que es magnífico esta comparación que comienza a hacer Wells, y cuando uno va a la profundidad de cada habitación, pues es una maravilla. Entonces vamos a iniciar con esta habitación de la manumisión, y para iniciar vamos a hacer una lectura de Efesios 1, 3, 14 para poder ir ahondando en su estructura. Entonces dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Recordemos que estas palabras, estas formas inspiradas por Dios a Pablo, son únicas en la Escritura. La primera vez que Dios se expresa de esta manera a todos, tanto judíos como gentiles. O sea, es una cosa magna. Por eso se llama la carta magna, y por eso se llama los documentos legales y la habitación de registro. Bueno, eso lo vamos a mirar ahorita más adelante. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, imagínense, o sea, esto es una cosa, cuando uno lee concentrado y meditando cada palabra escrita en esta primera fase, en esta primera porción de la escritura, vamos entendiendo por qué razón se llama la habitación de los registros o documentos legales, porque esta es la base de nuestro llamamiento, y si nos damos cuenta es la base más excelsa. O sea, son las palabras más profundas, grandes y no sé cómo explicarlo, ilimitadas. Es gigante lo que nos está dando aquí nuestro Padre. Bueno, aquí yo me atreví a bajar la estructura que tiene esta primera porción. La voy a explicar a grosso modo, ¿sí? Esta forma que adapta Welch en el libro es una forma de estudio, obviamente heredada de Bullinger. Bullinger le enseñó a Welch cómo era estudiar estas formas y las estructuras. De hecho, eso está escrito en un libro que se llama, se me olvida el nombre. Bueno, hay un libro de Bullinger donde él enseña a cómo hacer cómo entender las estructuras. Y es así como Welch entonces estudia la epístola de los Efesios para poder llegar a este componente, a esta estructura. Y aquí tenemos en esta primera porción de Efesios 1, 3, 14, tres cuerpos. Tenemos una primera parte que se llama el A1, que es la voluntad del Padre, el A2, que es la obra del Hijo, y el A3, que es el testimonio del Espíritu. Maravilloso esto. Y cada parte
tiene una subdivisión de acuerdo a las palabras sobresalientes o que denotan una acción importante para nosotros o que denota una comunicación, lo que Dios en su centralidad y en su esencia nos quiere comunicar. Entonces, si nosotros vemos acá, por ejemplo, la primera porción o la primera parte de esta estructura que habla la voluntad del Padre, primero está la bendición, bendito sea Dios. Después dice en el versículo 3, acá cuando ustedes vean 3, es el versículo 3, que en el versículo 3 está la porción, el creyente, pues digamos es el creyente bendecido en Cristo. En el versículo 4, los escogidos del Padre, o sea, nosotros. En el versículo 4 también está el objetivo del Padre, que es la santidad, el motivo del Padre, que es el amor. En el versículo 5 tenemos la predestinación del Padre, que es ¿quién? Nosotros, ¿sí? Tenemos, entonces si se dan cuenta, ustedes pueden comparar acá, por ejemplo, C4 con C5. Entonces acá tenemos los escogidos del Padre, que somos nosotros, y la predestinación del Padre, que también somos nosotros. Y así vamos a poder ir entendiendo un poco esta estructura, porque a mí me parece sumamente importante que nosotros empecemos a entender de dónde es que Welsh saca esta figura de la casa y por qué la llama de esa forma con respecto a las habitaciones, porque finalmente cuando se estudia a partir de una estructura, pues es ahí donde Dios también le inspira la forma de enseñar a otros, ¿sí? Tenemos acá en el D5 el objetivo del Padre, que es la adopción, el motivo del Padre, el beneplácito, ¿sí? Entonces todo esto está relacionado con la primera parte, ¿sí? Esta partecita está relacionada con esta partecita. Entonces acá tenemos también la alabanza de la gloria de su gracia, ¿sí? Y tenemos el creyente acepte en el amado, ¿sí? En la segunda porción tenemos la obra del Hijo. Ya tenemos acá la voluntad del Padre, que es esta la voluntad de nuestro Padre con respecto a nosotros, y tenemos ahora la obra del Hijo. Entonces tenemos en el versículo 1:7, tenemos redención en aquel, tenemos acá de acuerdo a las riquezas de su gracia. Ahorita más adelante vamos a revisar esta palabra gracia, que es de acuerdo. Ahorita la vamos a revisar. Tenemos en el versículo 8 y 9, en el versículo 8 y 9, tenemos el misterio de su voluntad, de acuerdo a su buena voluntad, herencia en aquel, ¿sí? De acuerdo al propósito. Entonces son palabras claves que hacen que todo esto esté alrededor de la obra del Hijo. Y por último, tenemos la siguiente sección, que es el testimonio del Espíritu, donde está la alabanza de su gloria, la esperanza que es prioritaria, y nos encierra unas cosas maravillosas que es oyendo ¿qué? La palabra, creyendo que vuestra salvación. ¿Quién nos sella? El Espíritu. ¿Y qué es ese sellamiento? Son las arras de nuestra herencia. Y todo esto, ¿para qué? Para nosotros poder adquirir o tener la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Me encanta porque también estas tres porciones tienen 3 veces la alabanza de su gloria. Lo vamos a ver ahorita. Entonces, este es el mapa o plano de la iglesia de la dispensación del misterio, el precioso tesoro de la sala de registros legales bajo el cuidado de Pablo, el mayordomo de los misterios de Dios, aquel en cuyas manos el Señor Jesucristo había encomendado como un buen depósito. Si es un buen depósito. Estos registros, actas y documentos testamentarios son las bases de nuestro llamamiento, nuestra ciudadanía y adopción y nuestra herencia. Entonces, esta primera sección de manutención o esta primera habitación de manutención tiene una tripla o 3 partes importantes que les estaba comentando ahorita, que es la voluntad del Padre, la obra del Hijo y el testimonio del Espíritu. Y cada departamento en este gran pasaje
se ocupa con una fase de la verdad y en conjunto conforman la carta magna de la Iglesia. Entonces, por esta razón, Pablo la llama la habitación de la manumisión, porque esa, haz de cuenta, como si lo miramos acá en Colombia, sería como el Archivo General de la Nación, más o menos. Esa es como la comparación. Muy bien. Entonces, la palabra habitación, ¿cierto? La palabra habitación de registros legales significa primariamente una fortaleza. Una fortaleza, es decir, nosotros en esta primera estructura tenemos una fortaleza y se asemeja a un lugar en un edificio donde existen las actas, los mapas, los documentos escritos y se guardan a salvo. En este sentido es que se aplica este término de manumisión, ¿cierto? O de fortaleza para esta sección de Efesios 1, 3, 14, ¿sí? Y se debe a que esta porción es la carta magna de la Iglesia del Cuerpo Único, ¿sí? Entonces, hacer de cuenta como esta carta está guardada en el Archivo General de la Nación, guardada con llave a salvo, o sea, a eso es que se refiere. Es como nuestro, ¿cómo se llamará? Nuestro soporte, nuestra estructura, nuestra base para todo lo que viene más adelante en esta epístola. Bueno, para ver la grandeza de esta habitación, entonces vamos a revisar la recurrencia de la palabra según o de acuerdo a, que es la palabra kata, ¿sí? Entonces, esta palabra kata aparece varias veces en esta primera porción y acá la podemos ver la estructura que hace Welsh. Entonces dice en el versículo 4, dice el propósito según nos escogió él, ¿sí? Según es la palabra que estamos revisando. Entonces, según nos escogió él. Esto sería bendición. La segunda es predestinación y filiación, ¿sí? El propósito, ¿cuál es? Según su buena y agradable voluntad. La tercera tiene que ver con revelación y su propósito es según su buena voluntad. La cuarta tiene que ver con predestinación y herencia y el propósito es según se propuso por su voluntad. O sea, esto es según él. Esta cuádrupla revelación de bendición que va más allá de toda comparación se entrelaza con 4 declaraciones del propósito, ¿sí? 1, la gracia inmutable, ¿sí? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿sí? Segundo, irreversible voluntad, según el puro afecto de su voluntad. Tercero, consejo sin mancha, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Inalterable propósito, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, la palabra según podría traducirse en armonía con o de acuerdo a, ¿sí? De acuerdo a. Visto desde el exterior, y esta es una parte espectacular de todo esto, si nosotros lo vemos de afuera, las promesas de Dios parecen siendo obstaculizadas por el mal y amenazadas con una extinción, ¿verdad? Porque eso finalmente es lo que nos quiere hacer pensar la adversidad, ¿cierto? Pero observando desde el punto de vista divino, hay completo acuerdo. Es decir, absolutamente nadie nos puede quitar lo que nosotros ya tenemos en Dios en Cristo, ¿sí? Porque Él es quien gobierna y sobregobierna en todo. Y su palabra es verdad, o sea, mejor dicho. Entonces es una cosa genial y maravillosa que nosotros tenemos que empezar a afianzarla, a creerla, a que sea, como dice acá, inmutable, que nadie nos la puede robar.
que nadie nos la puede quitar, que nadie nos puede condenar. Todas estas cosas están súper firmes en nosotros y no por nosotros, sino por la pura gracia de Dios y la obra del Señor Jesucristo. Entonces, cuando tenemos muy presente estas cosas, pues sencillamente estamos básicamente también practicando la armadura, ¿sí? Bueno, hay otra palabra acá preciosa que se llama la palabra para alabanza de su gloria, que aparece 3 veces en esta porción de la habitación, ¿sí? Que está en 1.6, que es para alabanza de la gloria de su gracia, en el 1.2 está también para alabanza de su gloria, y en el 1.14 está para alabanza de su gloria, está repetida 3 veces. Y sabemos que aquí nosotros en este plano estamos sujetos a un cuerpo natural, físico, que nos demanda muchas exigencias y a una mente que no comprende a cabalidad el hecho de una permanente y continua intimidad con Dios en adoración, ¿sí? En cambio, cuando nosotros estemos aquí, allá, en el tercer cielo, estaremos en perfecta, completa y eterna comunión, en intimidad con nuestro Señor, ¿sí? Ya para ese entonces seremos perfectos ante Dios y estaremos en un cuerpo glorificado. No estaremos nunca más sujetos a los deseos, pasiones, preocupaciones o angustias de este mundo actual. Y ni siquiera el tiempo tal como lo conocemos tendrá ya validez. Entonces, en esta primera porción, en esta primera introducción a la habitación de los registros, vamos a tener en cuenta estas 3 cosas, que es la alabanza de la gloria, ¿sí? Para la alabanza de su gloria. Y vamos a tener en cuenta esta parte de la estructura, muy importante, que tiene 3 partes, que es la voluntad del Padre, la obra del Hijo y el testimonio del Espíritu. Entonces, ya para la próxima, yo sé que fue un poco corta la enseñanza, pero la idea es que Dios también me oriente y yo pueda mirar como las porciones, poderlas entender y poderlas hablar bien. Y en la próxima, esta es la introducción a esta primera porción de la habitación de la manumisión. Y ya para la siguiente clase ya lo vamos a empezar a desmenuzar y vamos a empezar a ver cosas mucho más profundas y específicas. Entonces, hasta aquí es esta primera parte, ¿vale? No sé si alguien quiera hablar sobre el tema. Juan. Sí. ¿Me escucháis bien? ¿Me escucháis? Sí, señor. Sí, Juan, Sí, se te Juan. escucha bien. Sí, qué bueno. Sabes que nosotros estamos muy acostumbrados a leer las escrituras todo de seguido y ya nos habían dicho que Efesios era el corazón de la iglesia, que es su cuerpo. Entonces es muy fácil leer pasando por alto lo que vamos leyendo, porque al fin y al cabo la Biblia es un conjunto de libros, entre los cuales pues viene esta epístola de Efesios, así que vamos leyendo y es muy fácil no ver la gran riqueza que todo lo que aquí está escrito y el gran provecho que tiene para nosotros. Es curioso porque yo confieso que hasta que no me quedé desnudo delante de la presencia de mi Dios para que Él me pudiese llenar de sus riquezas,
pues no comencé a reconocerlo y a ver la grandeza que tiene sin muchas veces entender todas estas cosas. Fijaros en simplemente la palabra gracia. Nosotros no debemos, como hace mucha gente, pensar que la gracia, que uno de sus atributos es el favor divino, inmerecido, se resuma tan solamente a nuestra salvación. Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, sino que es el don, el regalo de nuestro Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Hay aquí una grandeza impresionante que, como digo, no se resume a nuestra primera iniciativa de salvación. Es decir, que fuimos recibiendo esto absolutamente por su favor. Nosotros, que no teníamos ningún mérito para obtenerlo, es cada vez más claro, porque como cada vez se va viendo más nuestra debilidad, pues más se engrandece el gran amor que tuvo nuestro Dios para revestirnos con una nueva creación de la cual hemos empezado ahora a conocer algo de ella, pero con ese algo realmente nuestro Dios se está engrandeciendo. Y esta palabra gracia debe ser continua en nuestras vidas. Es algo que nos podemos aprovechar continuamente, porque dice, esfuérzate en la gracia. Es decir, mantén continuamente en tu vida ese favor divino, inmerecido. Es precioso, porque aquí es donde luego encaja esta palabra kata. Y tú dices, según su propósito, conforme o de acuerdo a su voluntad, a su agradable y perfecta voluntad, y tú dices, bueno, ¿y cómo repite tantas veces todas estas cosas, no? Pues precisamente porque nuestro Dios sabe que nuestras mentes se van leyendo lo que nos está contando sin reconocer la riqueza que tienen dentro. Y para que eso no suceda, pues por inspiración le hace escribir al apóstol la repetición de la palabra kata. Es según yo me lo he propuesto, conforme a mi voluntad, dice Dios. Es decir, quitaros vosotros del medio, porque todo esto que aquí está es hecho cuando yo me rebajé haciéndome hombre en el sacrificio. Por eso que es la obra del Hijo, no la tuya. Esto es genial, porque fijaros bien que nos quita. Esto lo que hace a nosotros es quitarnos del medio y al mismo tiempo nos asegura, como decía ahora Sara, que esto no depende de mí, ni depende de nadie. Si tú sabes esto, por muchas dudas que tu hombre natural, tu hombre viejo, te pueda poner en la mente, si lo recibes como un niño, entonces tienes la verdadera garantía de que esto es tuyo, porque ha sido concedido por Dios, no por mérito ninguno tuyo, no porque ahora hagas esfuerzos o porque hagas muchas obras. No, las obras,
cuando las vemos escritas en las Escrituras, es siempre, siempre, y tenerlo siempre en cuenta, el resultado de Cristo ocupar nuestra vida. Como Cristo ocupa nuestra vida, o hasta el punto en que lo podemos mantener, pues ciertamente eso nos va transformando. No es ninguna transformación que tú puedas realizar. No, ya te lo ha quitado en estos primeros versículos el Espíritu. Por eso es que repite tantas veces que todo depende de Él. Y aquí se vuelve otra vez a cumplir la Escritura de que Cristo es todo en todos y cada uno de nosotros. Podrá ser como iglesia en conjunto, porque hay coyunturas y tuétanos que pasan la energía de Dios a los miembros, y así nos edificamos, pero también connota, también conlleva, y lo repito muchas veces, es tu relación personal. Esto es muy valorado por nuestro Dios, es decir, Él ciertamente se relaciona con cada hijo suyo como si no hubiera otros. Es decir, Él no ve las multitudes. Fijaros bien qué es lo que sucedía cuando Jesucristo veía aquellas multitudes. Normalmente o les hablaba por parábolas para que aquellos que tuviesen realmente interés en saber lo que Él comunicaba le preguntasen. Se marchaba a un sitio solitario con el Padre. Es decir, Él nunca ha estado interesado, y cuando Él se hizo hombre es para que nosotros aprendamos de Él. Y Él fue repudiado por toda la humanidad. Fue repudiado por su pueblo y fue repudiado también por los gentiles, como lo vemos hoy en día. Así que no nos importa en absoluto nada el que haya más personas que tengan o no tengan la relación con nuestro Padre. Eso es algo que también nos ha revelado. Una de las cosas que hemos visto en estos cortos versículos, en la habitación de los documentos legales, esto fijaros bien, esto es como decía Sara, es como la sala de las escrituras legales, de las cosas que nos corresponden. Y ciertamente en esa sala, en esos cortísimos versículos, hay una riqueza de tal orden que nos repite constantemente, aunque tú no lo comprendas, todo esto ha sido mi propósito, todo esto ha sido mi voluntad, mi agradable y perfecta voluntad. Y esto va a servir para alabanza de mi gloria. Esto de alabanza de mi gloria, volvemos a repetir cada término y es precioso. Todo tiene que estar sujeta a esta revelación de Dios. Es como hablamos en una de las primeras sesiones que estábamos hablando sobre el libro de Efesios. Nadie puede realmente ver toda la riqueza que tiene esta epístola si no es guiado por el Espíritu. Y eso es lo que hemos leído en toda inteligencia y sabiduría espiritual. A nosotros nos ha quitado del medio para darte cuenta que es Él el que tiene que darte esa revelación y tiene que darte esa inteligencia espiritual de todo lo que te ha concedido a ti.
personalmente. Es increíble porque nosotros, como te digo, nuestras mentes, y por eso el desnudarse en la presencia de Dios, el quitarnos las convicciones que tengamos, mismo las que pensemos que ahora ya sabemos de nuevo y frescas, mismo esas cosas, porque cuando Dios nos vuelve a tratar el mismo tema, siempre nos da aspectos cada vez más ricos, cada vez más hermosos, cada vez más engrandeciéndose esta su gloria. Y la alabanza, cuando leemos la palabra alabanza, pues sabemos que todos estamos con una mente adulterada por la religión, efectivamente por la venda que tiene la humanidad y que ha sido puesta por lo que se llama en la Biblia la ramera Babilonia, que no es más que el sistema religioso que hace con que la palabra esté adulterada, que la palabra, como está escrito, aguada, en el sentido de un buen vino, tiene que ser puro, no puedes mezclarle literalmente nada de agua, porque entonces pierde su esencia, pierde su sabor, pierde su consistencia. Bueno, pues nuestras mentes, queramos que no, y todo esto hace parte del hombre viejo y del hombre natural que hay que dar por muerto. De ahí otra vez, vuelvo a repetirlo, la importancia de quedarse desnudos en la presencia de nuestro Dios. Yo lo veo como una mente sana. Una mente sana es aquella que tiene cuidado para no mezclarle nada suyo o reconocerlo, por lo menos, porque sí que lo reconocemos, efectivamente, cuando proviene de nosotros cualquier cosa, a toda la riqueza espiritual que Dios nos da. No podemos hacer esa mezcla. El espíritu es una espada que va dividiéndonos, va dejándonos totalmente sin duda ninguna de que nosotros viven... Compartiendo página. Sí, se están viendo páginas pasar, exacto. Pero bueno, estaba diciendo eso, o sea, nosotros tenemos una mente viciada, corrupta, en el sentido de hemos sido pues muy influenciados y continuamos siendo, y por eso vemos estas palabras para alabanza de su gloria. Entonces, ¿qué vamos a estar cantando siempre cuando lleguemos a aquel sitio en los lugares celestiales? No. La alabanza y adoración verdadera, por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo a la samaritana le preguntó, bueno, los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén y nuestros padres nos dijeron que aquí hay... Y Jesucristo le dijo, no, déjate de esas cosas, o sea, la verdadera adoración y alabanza es en espíritu y en verdad. Y a tales adoradores procura el Padre que los adoren. Es decir, es algo que nuestro Dios requiere. Pero ¿cómo surge la verdadera alabanza? ¿Cuándo surge la verdadera adoración? Pues, por ejemplo, cuando nos damos cuenta, y otra vez por la guía del Espíritu, lo sumamente poco merecedores que nosotros éramos. Y cómo mismo así Él ha puesto en este vaso de barro un tesoro sumamente precioso, aunque yo no lo comprenda.
Esto sí que me hace a mí tener una respuesta en este Cristo que Él me ha dado de gratitud, de alabanza. Por tanto, lo que este versículo está diciendo en el primer capítulo y los primeros versículos de Efesios es que nos ha puesto para alabanza de su gloria, lo cual significa que vamos a estar contemplando toda esta gloria y quedándonos maravillados. Y de ahí va a salir la gran alabanza y adoración. Hay un versículo que me encantó leerlo en las versiones inglesas y que nos confunde mucho. Lo ha leído Sara ahora. Hay todos los versículos, porque fíjate, igual que tenemos, digamos que esa adulteración en la mente religiosa pensando en estos términos, como los ha utilizado el hombre en la venda, en la ramera Babilonia, que lo ha hecho todo pues en lo que cayó Israel, en la ceremonia, en los ritos, en los vestuarios, en las jerarquías, en exactamente lo que los llevó a apartarse completamente de nuestro Dios, porque no admitían lo que admitió Job, que ellos eran viles, que ellos eran inadecuados, que ellos tenían que arrepentirse en polvo y ceniza, verse literalmente como Dios dice que somos, criaturas arruinadas, para poder ver estas cosas todas. Y exactamente igual cuando decimos, ya no hay en este cuerpo judíos y gentiles, pues para nosotros en esta altura esto no nos parece de gran importancia. Sin embargo, cuando permitimos que este espíritu nos ilumine, nos hace recordar que desde Génesis capítulo 9 hasta el final del Apocalipsis, el pueblo de Dios es Israel. El pueblo de Dios es Israel. Los únicos gentiles que escuchamos y leemos en las Escrituras son aquellos que se fueron juntando a la esperanza de Israel. Y todos, absolutamente todos, tenían muy claro que Israel era primero a los ojos de Dios, como está escrito en Romanos capítulo 9, 10 y 11, explicando que todos los gentiles estaban siendo injertados como un olivo salvaje, el gentil, estaban a ser injertados en el olivo natural. Y que unas ramas de ese olivo habían sido desgajadas para injertarlos a ellos. Y esto con un propósito, que era llamarlos a celos, a los de Israel, para que cumpliesen el propósito que Dios se había propuesto con ellos, que era enseñar la verdad a todas las naciones. Bueno, pues no, ellos ciertamente con esa venda, queriendo ser como las naciones circundantes, pues se dejaron llevar por las cosas, las ceremonias, los ritos, todo lo que vemos en el mundo, y ciertamente. Pero este libro lo que nos dice es que aquí se acabó el gentil, ya no está a los ojos de Dios como primero en este cuerpo, en esta iglesia que es su cuerpo. Y esto para nosotros tal vez no le demos importancia, pero todos los que conocían las Escrituras, esto fue un secreto guardado. Por eso dice coherederos. De los dos hizo un nuevo hombre, es decir, acabó con todas los privilegios y con todas las posiciones que el judío tenía. Aquí se acabó.
Aquí ciertamente nosotros somos coherederos, copartícipes y tenemos la misma posición. No hay judíos y gentiles. Se acabó. En Gálatas, que es una epístola escrita antes, también dice eso mismo. Ya no hay judíos ni gentiles, pero no dispensacionalmente. Ahí continuaba siendo el judío primero. Aunque el propósito de Dios al final de los tiempos fuese efectivamente que todo fuese en todos, Dios fuese todo en todos. Pero bueno, un versículo, solo un versículo, porque todos estos versículos tienen una riqueza impresionante. Estos versículos que ha leído Sara en una cuestión de minutos, tiene cada uno una riqueza dentro maravillosa que tendremos que orar al Espíritu para que nos dé ese tal espíritu de sabiduría y de revelación para ver todos los privilegios que cada uno de nosotros tiene. Y así es como vamos a ver la distinción y lo más excelente que hay en este llamamiento que Dios también le llama el supremo, que es nuestro supremo llamamiento en Cristo Jesús. Todo esto tiene una importancia enorme y además se engrandece mucho cuando nos quita a Dios a nosotros de en medio y nos dice, todo esto es porque a mí me place, todo esto es por mi buena voluntad, todo esto es conforme a mi propósito. No tiene nada que ver que tú lo creas o no lo creas. Es así mismo. Y todo esto ciertamente se hace muy vivo con el Espíritu. Entonces, hay un versículo que los traductores de la Reina y Valera, pues no se lo querían ni creer, porque lo han hecho bastante mal. Y me estoy refiriendo al capítulo 12 y el 13, en que en la Reina Valera dice, capítulo 1, versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. A fin de que, este es uno de los objetivos, una de las finalidades de todo esto, de habernos escogido antes de la fundación del mundo, antes de la caída del mundo. Es otro versículo que está ahí, totalmente nuevo en las Escrituras, es increíble. Para alabanza de su gloria. Por tanto, vamos a estar tan cerca de Él que su gloria va a brillar de tal manera y va a causar en nosotros que salga continuamente la alabanza. Fijaros bien, porque esto es por lo que el Pablo, después de darnos una lista enorme de sufrimientos por los que pasa, considera todo aquí en el mundo y todas las penalidades y padecimientos que él tuvo como una leve tribulación momentánea. Y por eso también nos dice que todos estos sufrimientos y padecimientos no se pueden comparar en absoluto con la gloria venidera. De manera que esto fue, y esto es otro tema, la manera que él tenía de pasar por los sufrimientos y por el valle de lágrima y por la lista de padecimientos que nos muestra. Por tanto, esta es la finalidad. Nosotros vamos a acabar en un cuerpo que él lo llama su cuerpo, nuestro Dios lo llama su cuerpo. Fijaros bien, con un énfasis puesto en él propio, que ciertamente en esa vida que va a pasar de la cabeza, porque acordaros que este es un cuerpo que no tiene cabeza, la cabeza es Cristo, la vida que va a pasar hacia cada uno de sus miembros lo va a hacer ciertamente estar continuamente alabándole y adorando esa misma grandeza. Pero además el versículo dice que también seremos nosotros
para alabanza de su gloria. Es decir, que los demás cuerpos, observando el nuestro, las demás compañías, también van a alabar a través de nosotros, de lo que vean en nosotros, la gloria de nuestro Padre. Es impresionante. Pero dice, entonces, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, y después hay aquí un error impresionante, o algo que nos equivoca. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Parece que está haciendo una distinción. ¿Quiénes somos estos nosotros? Está hablando del cuerpo. Y en el cual también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No por méritos, sino por el Espíritu Santo. Pero no. Lo que aquí dice en las versiones inglesas es nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Por eso llama Charles Wells la esperanza prioritaria, porque aquí está referido que este es el primer cuerpo que se va a dedicar a esta alabanza, porque nosotros somos los primeros que aparecemos en la Epifanía cuando Él se manifiesta en gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Ah, mira, está aquí. No es esperábamos. Corrigiendo, lo estoy mostrando acá. ¿Perdón? Lo estoy corrigiendo, o sea, lo estoy escribiendo acá para mostrárselo a las personas. Sí, es cierto. Y tanto la AB como la RB es esperamos. Nosotros los que primeramente esperamos, en el cual también vosotros, que habéis oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, no de la salvación de Israel, sino de la salvación vuestra, la que te acaba de decir en estos versículos. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, todas estas cosas lo tenemos por su garantía. Y para que lo sepamos, entonces nos ha puesto este Espíritu, que es la guía para darnos a conocer estas cosas. La única versión inglesa que me encanta también en este versículo es la New Version International, que es esta que tengo aquí en mis manos. Y esta no dice esperamos, sino los que primeramente entrusted. Es una palabra que no es fácil de traducir. En quien nosotros, por tanto dice, quien primero trusted. Un trust es una serie de empresas que están todas agarradas, que están todas, es decir, un holding. Sí. ¿Cómo es? Perdón, Sara. Sí, es un holding. Un holding, o sea que fuimos los primeros que fuimos agarrados, fuimos entrusted, fuimos asegurados. Y en los cuales vosotros también estáis asegurados, porque es el mismo cuerpo. Pero es que me encanta, los que primeramente fuimos asegurados, tiene mucho que ver con que Cristo es la primicia de los que se levantaron de los muertos. Y nosotros somos los primeros a ser ciertamente agarrados por Él en esa salvación que es la nuestra. Es vuestra salvación, no es la salvación de Israel. No es ningún otro cuerpo, sino lo vuestro, los que habéis sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Los que habéis sido ciertamente quitados de los judíos, que ya no tienen nada que ver con esto, sino que de los dos hizo un nuevo hombre. De esto estamos tratando.
Y de ahí que vuelva otra vez, por fin, a repetiros que esto nada tiene que ver con nosotros. Y esa seguridad es un descanso, porque comenzamos a entender que nosotros no somos los que creemos a Dios, sino que Dios ciertamente nos está llenando de un espíritu y mostrándonos todas sus riquezas. Entonces somos ciertamente como los niños. Entonces llegamos a comprender que Dios escogiese a los débiles y a los necios del mundo para avergonzar a los sabios. Entonces comenzamos a comprender ciertamente qué significa Cristo todo, todo, todo en todos. Y ahí ciertamente, claro que sí, sabiendo que tenemos que cargar con este viejo hombre, y eso tiene un propósito, el cual Dios también nos enseña, pero vamos siendo transformados. Vamos siendo transformados. Y el descanso que significa que esto no dependa de nosotros es lo que Él nos quiere dejar muy claro con esta palabra kata. Que todo es según su propósito, que todo es según su buena voluntad, que todo es según lo que Él ha tenido desde el principio, antes de que cayese la distinción entre Génesis 1 y 2, la caída, la catabole, como dice la palabra griega, el cataclismo aquel que se dio. Antes que sucediese eso, ya estábamos nosotros en su presencia. ¿Cómo vamos a entenderlo esto? ¿Cómo vamos a intentar intelectualizar esto por nuestra habilidad? ¿Entiendes? Si no es Dios que ya nos ha mostrado su grandeza para cumplir todo lo que se ha propuesto. Y fijaros qué reposo es saber que no depende de nosotros, sino que esta ha sido su voluntad. Esto es ciertamente una meditación que nos produce descanso, que nos quita todo el temor, todo el miedo, y nos hace ver que no es lo que nuestro Dios quiere, que hagamos nada. Esto es gracia. Esto es gracia. Gracia y paz a vosotros de Dios. Y esta gracia no se para por el saludo, sino que también nos escribe: esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en saber que todo es de mi parte para ti. Y yo no me contento con nada menos. De ahí que ciertamente nos venga la idea: qué indignos somos, ¿qué le puedo yo mezclar a mi Padre? Sino agradecerle ciertamente la nueva creación que ha hecho en mí. Esta es la manera como Pablo conseguía pasar por el valle de lágrimas que él pasó. Y que ciertamente nosotros en principio no tendremos que pasar. Pero padecemos, porque todo aquel que aguarda, todo aquel que espera, de cierta manera es un padecimiento. Es como estaba escribiendo ahora, hoy mismo, en la segunda carta de Timoteo, la última que escribe Pablo, sabiendo que ya le queda poco tiempo, acabó su carrera y trata de darle a Timoteo pues los consejos que le animen, que lo alienten, porque el escenario, las circunstancias que había son horrorosas. Igualmente, cuando vemos las cosas más de cerca, cuando vemos el contexto histórico, cuando vemos ciertamente los martirios, como fueron perseguidos los cristianos en el año 70, cómo Roma destruyó Jerusalén, cómo fueron perseguidos, cómo eran entregados a las fieras, cómo
para calmar las emociones del populacho que así desviaba sus atenciones Nerón para que no pusiesen las culpas del incendio que había hecho y ciertamente el escenario es terrible. Por eso le dice la palabra que se repite más en 2 de Timoteo es no te avergüences. Y es donde conseguimos ver el estado tan calamitoso que estaba la iglesia, en un estado de ruina completa y total, en que todos habían abandonado a Pablo y a su mensaje, que es lo que estamos aquí aprendiendo, y Pablo le dice, no te avergüences, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de pensamientos sanos. Ese dominio propio es pensamientos sanos. Y después le recuerda el ministerio de Onesíforo. Por tanto, hay pequeños ejemplos de gente que se mantuvo firme, pero era un remanente. Himeneo y Fileto ya hacía mucho tiempo que se habían largado, el Demas igual, y por eso hay una palabra que se repite en los primeros versículos, es no te avergüences. Y no te avergüences tiene que ver exactamente con mantén mi buen depósito, mantén las palabras como yo te las he dado, mantén mi evangelio, que era demasiado grande, y lo que tenía en vista era el reinado y la corona, que esto es otra cosa maravillosa. Pero ciertamente esta convicción de que todas las cosas provenían de nuestro Dios es lo que a él le daba seguridad para poder soportar y padecer. Y es exactamente igual que para nosotros, porque nuestro Dios no ha mudado nada. El mismo espíritu que pudo animar a un Timoteo o a un Pablo está igualmente disponible en nuestros días actuales para todo aquel que ciertamente en su debilidad y en su desnudez permita que Dios lo llene. De manera que no hay otra forma sino permitir que este espíritu nos guíe en el entendimiento para que nos dé a entender todas estas riquezas que aquí nos ha dejado escrito. Porque le costó mucho a él, fue un sacrificio enorme para que ahora nosotros podamos disfrutarlas y podamos también en esta espera el padecer, que está muchas veces escrito, el soporta aflicciones. Por ejemplo, en Timoteo, cuando dice, como un buen soldado, nunca realza las características de un soldado de valentía o de estrategia para pelear, o no. Tú sufre penalidades. Tú sufre penalidades. O sea, esto lo vemos muchísimas veces y oro a Dios para que me lo enseñe. ¿Cómo es esto? La capacidad de resistencia, el soportar penalidades, es una respuesta pasiva. Es decir, nosotros no padecemos por padecer, eso es religioso. Es genial como lo pone Charles Wells en esta segunda epístola de Timoteo, porque él dice, el padecer porque sí, puede ser un sentimiento mórbido, puede ser un sentimiento totalmente erróneo. No es padecer por padecer. Padecer por nuestra debilidad y padecer por nuestro
no hacer bien las cosas, dice él, eso es digno de reconocimiento. Eso es digno de que se reconozca. Y si alguno soporta penalidades o sufre aflicciones por la palabra, entonces es un causa de gozo, es causa de regocijo. Claro que sin esta ayuda del Espíritu, pero comenzando a comprender cómo lo hacía Pablo y cómo todas esas cosas por las que pasaba y las listas que él da de todas sus penalidades, vemos que el Espíritu se sobreponía y le hacían ver como si esos fuesen leves tribulaciones momentáneas. Eso sí me encanta, que el Espíritu nos ilumine, porque además tiene el reinado con él y la corona en vista. De manera que ciertamente el aguardar, que es lo que nosotros hacemos, conlleva un padecimiento, conlleva un sufrir penalidades, porque vivimos aislados, vivimos ciertamente cada vez más alejados de este mundo que nos rodea, nos vemos extranjeros y peregrinos en este mundo, pero tiene un reinado en vista. Y esto es tan hermoso que la religión lo haya ocultado, lo haya tapado, pero el Espíritu lo ha desenmascarado de nuestro entendimiento. Y la verdad es que está en todas las partes de las Escrituras. Cuando Abraham repudió la promesa de este territorio que Dios le daba para él y para su herencia, porque también le mostró la ciudad celestial. Y ahí le pareció esta tierra, su territorio, de muy poca monta con respecto a lo que Dios le enseñaba. Y esto es importante porque yo estoy viendo que nuestro Dios es justo, santo y bueno, aunque lo entienda o no lo entienda. Pero cada vez estoy viendo más su justicia en que aquel que soporte las penalidades, aquel que consiga, que es pasivo, no es algo que yo me proponga, sufrir por sufrir, eso es religioso y además, como digo, un sentimiento mórbido, estúpido, nada tiene que ver. Pero es verdad que aquel que aguarde en las promesas de Dios, transformándolo, tiene consigo una promesa de recompensa y de reinado. Y en su justicia, ciertamente nuestro Dios, sabiendo lo que esto cuesta, lo que ha hecho es que nuestra posición en el milenio, nuestra posición, cuando viene en la palabra los siglos de los siglos, se refiere el siglo de las eras, es decir, en la vida duradera del milenio, cuando ya estemos fundidos con él, la posición que cada uno tenga, la posición en que Dios lo coloque, la va a obtener en el Bema. Y en el Bema sabemos perfectamente que lo que va a ocurrir es que el fuego de su espíritu va a quemar y derretir todo lo que hemos hecho en nosotros mismos y solo va a quedar lo que ha sido hecho en Cristo. Y ciertamente todo esto que haya sido hecho en Cristo es el que va a tener una posición más elevada. Una posición más elevada que, como os digo, nada tiene que ver con el mundo. Yo estoy convencido, aunque no me haga ni la menor idea, pero será una posición de tanta gloria, es decir, que no me puedo imaginar
y además para alabanza y adoración de su gloria. Es decir, que tú lo que vas a hacer es mucho más de cerca, según tu posición, pasarás el tiempo del milenio reinando con Cristo. Que por supuesto, como digo, nada tiene que ver con el mundo, sino que vamos a tener una capacidad de servicio maravillosa. Yo lo comparo muchas veces, pues eso, al estudiante que tuvo que estar hasta sus 30, 35 años estudiando medicina, especializándose, trabajando arduamente, pero después con su título, pues ocupa una posición en la sociedad que no es igual al de otras profesiones mucho menos dignas. Pues es a esto a los que nos llama la atención en nuestro espíritu. No vamos a ser todos iguales en el Bema. En el Bema vamos a ser todos iguales, todos hay que presentarse. Pero ciertamente el espíritu, el fuego del espíritu va a derretir todo lo que hemos hecho por nosotros mismos y va a dejar solamente la pureza de lo que de lo que nosotros hayamos hecho en Cristo. De ahí que esta expresión en Cristo, cada vez que la veamos en las Escrituras, verle bien la importancia que tiene. ¿Por qué? Porque se cumple otra vez. Aquel que quiera perder su vida, la ganará. Nosotros perdemos nuestra vida. Reconocemos lo que Dios nos dice, que somos criaturas arruinadas. Entonces permitimos que esta nueva creación se forme en nosotros. Y esta es la que ciertamente va a tener en el Bema la decisión divina de cuál es tu posición. ¿Entendéis ahora cómo la salvación no es por obras para que nadie se gloríe? Ciertamente la salvación es algo que nuestro Dios ha ganado con su sacrificio para todos, quitando la cizaña. Pero sí que esa salvación es para buenas obras, no es por obras, pero el resultado de este Cristo sí que trae. ¿Y cuáles son? Las que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Fijaros bien cómo se va haciendo la palabra viva y cómo vamos comprendiendo a un Dios justo, santo y bueno, ni mucho menos entendiéndolo todo, cada vez menos. Porque mismo este conocimiento no podemos aferrarnos a él como algo que ya sabemos, sino que nuestro Dios se va engrandeciendo y en aquello que nos va mostrando va añadiendo siempre riqueza. Va añadiendo, y esto es hasta que nos vayamos a dormir o nos llame en su epifanía y salgamos de aquí para afuera. De manera que todas estas cosas no es para quedarse demasiado asombrados, pero sí recordar a todos que es a los débiles, a los necios que ha escogido Dios para guiarlos en espíritu y mostrarle todas sus riquezas que están en este libro. Tremendo, Juan. Muchísimas gracias, Juan. Me imagino que, bueno, aterrizando un poco las cosas que tú estás hablando, me ponía yo a pensar entonces, cuando tú hablas que no son por las obras, sino para las obras. Hay que tener, pues me imaginaba yo, nosotros ya tenemos un todo en Cristo y tiene que ver con el reconocimiento, porque cuando hay el reconocimiento de lo que Dios nos ha dicho que tenemos,
Entonces es ahí donde yo puedo militar pasivamente, es decir, estar en esa quietud y en esa firmeza que me permite traerlo acá y poderme mantener firme, ¿sí? No sé, me preguntaba yo cómo sería esa escogencia, pues obviamente está pues estás en Dios, escoger qué posición vamos a tener en ese cuerpo, ¿cierto? O en ese tercer cielo. Entonces es como, o en ese cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Me preguntaba yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cierto? O sea, ¿cómo? Y si vemos la vida de Pablo, pues es precisamente reconocimiento, que el reconocimiento es lo que te produce la firmeza pasiva militante. O sea, es decir, no dejarte mover de tu creencia, porque ese es el centro de no dejar perder todo lo que compete al llamamiento. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, es cierto, es que genial, porque hay eso, ¿no? O sea, hay tres tipos de padecimientos. El religioso, padecer por padecer, y eso es un mórbido, no tiene nada que ver con lo que nuestro Dios dice. Hay un padecimiento, y es continuo además, de reconociendo nuestra debilidad, reconociendo, o sea, no tenemos méritos ningunos, no hay nada aquí de nuestra parte que podamos añadirle. Y ese hay que hacerlo con mucha paciencia, llevarlo con mucha paciencia, porque no desaparece. Yo pensaba que sí, yo pensaba, bueno, a medida que Cristo se forma en mí, este hombre se va, cada vez menos. Y de cierto hay una madurez, como dice Dios, vamos a perfección. Y entonces sí que es cierto que damos cada vez más cabida a Cristo y menos caso hacemos del hombre viejo, pero no desaparece, o sea, no, ni mucho menos. Entra es un padecimiento, diciendo lo que Pablo decía, miserable de mí. O sea, ¿quién me librará? Y él dice, Cristo me libra. Y ese reconocimiento, pues para Dios es muy válido, porque así Él dice que sigue haciendo su obra y entonces tú vas viendo la gran diferencia que tiene con este Cristo que va formando en nosotros, ¿no? Y después hay ciertamente un padecimiento por causa de mantenernos firmes en Cristo, en Cristo. Y ese es el que tiene recompensa, ese es el que tiene la promesa de reinado y de corona. Por eso Pablo termina diciendo, en Filipenses no sabe si se lo ha ganado. ¿Por qué? Porque tenía las mismas presiones que tenemos nosotros y él no sabía si llegaría a desistir y llegaría como muchos estaban abandonándolo. Y él también podía, ¿por qué no? Como gran parte, ¿no? de los cristianos. Pero no, se mantuvo firme hasta el final y entonces dijo, yo ya he acabado mi carrera, sabiendo que le faltaba pues muy poco tiempo que le cortasen la cabeza. Así que lo que hace es, nada, exhortar. Y por lo demás, me aguarda la corona. Y no solo a mí, sino a todos los que amen su aparición. Esa palabra que también viene ahí, su venida, no es venida, es aparición. Verlo en el griego, porque es epifaneia. Los que aman su epifaneia. Los que están fijos en esta obra que Dios está llevando hasta que los llame. Esos ciertamente también tienen que padecer y son los que tienen la promesa de reinado y corona, que está muy bien en su palabra, distinto. Ocuparos en vuestra salvación, no es la salvación inicial, esa ya tenemos clarísimo, que lo ha hecho nuestro Dios por gracia y no por obras de nadie, sino ocúpate de tu salvación, aquella en que
tiene que ver con la posición en la que vas a ocupar, lo cual es hermosísimo. Porque si no tuviésemos este incentivo, si tuviésemos, bueno, si todos vamos a ser iguales cuando tengamos el cuerpo resucitado y todos vamos a hacer lo mismo, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es verdad. Pero no, Dios dice, cuidado, porque ciertamente lo que tú en Cristo ahora haces tiene premio en esa vida. Y fíjate, porque esto encaja en las cosas de nuestro Dios, encaja en su justicia, en su amor, en su bondad. De ahí que llame tanto la atención a Timoteo, no te avergüences, no te acobardes, por mucho, mismo que pueda venirte la muerte. Es decir, esto es lo que le dijo, en un tiempo horroroso, ciertamente, pero el nuestro no deja de ser igualmente horroroso, aunque no tengamos esas persecuciones y esas cosas gravísimas que allí ocurrían. Pero en cierta forma es peor, porque aquí no hay, qué sé yo, en aquella altura era un número que había creído, había testigos de que él llama mucho la atención a los testigos, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Es decir, muchos lo habían oído, muchos habían reconocido que Dios le había dado un secreto a conocer, aunque luego lo abandonasen, pero él le llama la atención. Tú pon atención a las sanas palabras que de mí oíste. No de los padres y los profetas, sino las que vienen en el secreto y que están en estas 4 epístolas. ¿Entiendes? Efesios, Colosenses. Efesios, Colosenses, Segunda de Timoteo y Filipenses, claro. Tito. Efesios, Tito Filipenses, Colosenses y Segunda de Timoteo. también. ¿Por qué? ¿Ah? Tito y Primera de Timoteo es, digamos, que una conformación de la iglesia que él hizo en los 2 años que estuvo libre entre el primer encarcelamiento de Filipenses y el que luego vuelve a sufrir cuando escribe la Segunda de Timoteo. Y una conformación de una iglesia que hoy no está disponible, porque lo que hoy vemos es mucho más parecido a Segunda de Timoteo. Una iglesia que son solo individuos, una iglesia totalmente invisible, donde ya no hay obispos ni diáconos, donde ciertamente son solo individuos firmes con Dios, Áquila, Priscila, Onesíforo y unos cuantos, es decir, ya no hay organización como está queriéndola hacer en esos 2 años que estuvo libre y escribe Primera de Timoteo y Tito. Por eso las 4 fundamentales son Efesios, Filipenses, Colosenses y Segunda de Timoteo. Esas son, ahí está el paquete del gran misterio. No que estas otras no tengan también buena información. Me estoy acordando en Tito, por ejemplo, hay un versículo maravilloso de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Es increíble. También aparece la palabra epifaneia. Pero esas son las 4. Y ciertamente tener atención a esa recompensa pues es maravilloso, porque es un aliento, es un ánimo que nos da. Y si pensamos bien, pues tenemos una vida muy breve aquí. Sin embargo, allí es aionian, no mal traducido eternidad, porque sí que tiene un principio. Lo que es eterno se piensa que no tiene principio ni fin, y eso únicamente es nuestro Dios. Pero nuestra vida es aionian, en el milenio, por supuesto, y después cuando sea Dios todo en todos, que ahí la Biblia, muy pocas cosas o nada nos dice de lo que ahí va a ocurrir. Lo que sí sabemos es que pasaremos a ese estado
con los mismos privilegios que se nos haya dado en el milenio. De manera que es muy serio la cuestión de vivir en Cristo para todos los que quieran ocupar esa posición en el milenio. Y nuestro Dios desea que ganemos la corona y la recompensa. Y como no depende de nosotros, porque uno podría decir, bueno, es que tú estás más capacitado, o aquel está más capacitado, o el otro. No, no, Dios te dice claramente que son los necios y los débiles. Así que cada uno se puede ciertamente desvestir en la presencia de nuestro Dios y permitir que su guía vaya conformando a Cristo dentro de él. Vale, Juan, muchísimas gracias por tu intervención. Amparito, ¿tú quieres cerrar con una oración, porfa? Sí, señora. Bueno, amado Padre, qué bello saber que no tenemos que hacer nada por nuestra cuenta, que no tenemos que esforzarnos ni mucho menos, sino que en esa sencillez, como niños de pecho, buscando a su madre, a través del olor o de su voz, tenemos que buscarte a ti, para que ese Cristo que tú estás conformando en nosotros sea el que nos permita la entrada a esos lugares celestiales. Gracias porque entendemos que tu palabra es amor, y que tú nos hablas de estas riquezas profundas que hay en Cristo. Gracias porque tenemos el mejor Padre, porque tenemos la guía del Espíritu Santo y porque tenemos a Cristo dentro, que es lo más grande. Así que nosotros solamente permitimos y nos hacemos como niños. Gracias, Señor Dios, que estas verdades hoy se asientan más en nuestro corazón y nos permiten tener esa esperanza viva de estar fundidos en Cristo en los lugares celestiales. Te amamos, glorificamos tu nombre y te damos las gracias por todo lo que has hecho en Cristo. Amén. Gracias, Amparito. Gracias a todos. Ok. Gracias, Juan. Y entonces nos vemos cuando nos vemos el martes y Los martes. pues ya Gracias, no. Anita. Gracias, Vale. Juan. Chao a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Feliz Gracias, noche. Sarita. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Gracias. Chao, chao. Chao, Sarita. Gracias. Amparito. Vale, un abrazo. Chao, chao. Chao.